Soy militar de oficio. Desde que era niño siempre fue mi sueño ingresar en el ejército, aunque una vez que estuve dentro, supe que no todo sería como se ve en las películas. Los primeros años en que ingresé al ejército solo me asignaban en pequeñas compañías que estaban encargadas de reforestar el campo y reparar carreteras. Fue precisamente durante mi primera misión de mayor seriedad que tuve un primer encuentro con lo paranormal. El nombre de mi compañía me lo reservo, pues pudiera entrar en problemas si se llega a saber que yo envié este relato. Se nos asignó visitar un edificio antiguo que fue utilizado como prisión. El lugar estaba abandonado. Fue una misión de reconocimiento. Se nos ordenó ser muy sigilosos, pues se decía que aquel lugar estaba siendo utilizado como bodega y también como laboratorio, aunque la información no estaba confirmada. Nuestra misión era encontrar cualquier evidencia y a partir de ello podríamos llamar a más elementos y asegurar la zona. Esto fue en el norte del país, en una planicie desértica rodeada de algunos cerros. Acampamos en una ladera muy cerca de la planicie en la que se encontraba el edificio. Comenzamos a investigar el perímetro, utilizando nuestros binoculares. No encontramos rastro alguno de vehículos en toda la zona. De hecho, el lugar se veía muy abandonado. El acceso era algo difícil, por lo que si hubiera algunas personas, sería fácil emboscarlos. La construcción se trataba de 3 edificios redondos, conectados entre sí por angostos pasillos. Hablamos a nuestra base pidiendo autorización de arribar a la zona. Se nos concedió acercarnos. En vista de que no existía actividad de personas en la zona, llegando al lugar, bajamos de los vehículos. El sitio se veía que colapsaría en cualquier momento. Encendimos lámparas. Enseguida ingresamos al edificio por la puerta principal, siempre con los rifles en mano, pues, aunque hasta el momento no habíamos visto nada extraño, aún existía la incertidumbre de que nos encontráramos a algún sujeto armado y nos complicara el día. El ala de entrada mostraba varias rejas. Parecía que en otro tiempo cumplía la función de un tipo de filtro para las personas que fueran a ingresar. Según supe, el sitio fue utilizado un tiempo como asilo para enfermos, aunque yo lo dudo, pues su aspecto era tal cual debería lucir un reclusorio. Fue fácil cruzar las rejas y alambrados del ala principal, pues estos se encontraban sueltos y oxidados. Las retiramos, intentando hacer el menor ruido posible. Ingresamos por el arco de entrada a la primera sección de los 3 edificios. De inmediato, comenzamos a revisar las primeras habitaciones, que creo funcionaron alguna vez como oficinas, pues aún se podían ver algunos escritorios y las estructuras metálicas de varias sillas. Otra habitación parecía haber sido parte de una enfermería, pues algunos de los muebles aún poseían el símbolo de la Cruz Roja, además de que el piso estaba atiborrado de frascos de vidrio con algunas etiquetas, parecían medicamentos. En esa sala de enfermería fue que me percaté de ciertos símbolos en las paredes. Algunos estaban ya muy tenues, parecían haber sido pintados con un spray rojo. Adentrándonos más, vimos otros signos hechos con excrementos. Estas últimas marcas nos dieron la prueba de que alguien estaba ahí, pues eran frescas, el olor lo decía todo. Los símbolos eran algo parecido a una estrella de 5 puntas invertida, con otras marcas pequeñas sin forma en cada esquina. Yo me quedé pensando en qué tipo de persona sería capaz de realizar este tipo de marcas. No estaría nada bien de la mente, eso es seguro. Un soldado de la compañía dijo que esos símbolos eran por prácticas de brujería y satanismo. Recordé un artículo acerca de que en Guadalajara un tiempo amanecieron cruces hechas con excrementos en las calles. También leí otras notas acerca de narcos que practicaban la santería y el satanismo. Mezclaban creencias católicas con este tipo de prácticas oscuras. Les comuniqué esto a mi sargento segundo, que venía junto con nosotros. Él me dijo que estaba informado sobre este tema, así que deberíamos marchar con más cautela, pues era probable que los delincuentes se encontraran escondidos en cualquier parte del reclusorio. También me contó que en otra ocasión le tocó enfrentarse a este tipo de personas que suelen ser muy agresivas. Continuamos caminando dentro de la enfermería. Esta sala se conectaba con la siguiente por un corredor que había sido cerrado con la ayuda de unos estantes de un metal oxidado. Removimos los estantes, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando atravesamos el angosto pasillo nos encontramos con una sala muy oscura. Las habitaciones anteriores estaban iluminadas por sus grandes ventanales, pero esta se encontraba tapiada en su totalidad. Encendimos nuevamente nuestras linternas. El piso estaba lleno de basura, lo que nos indicaba que efectivamente alguien estaba viviendo en el presidio.
Iluminamos los muros, dejando al descubierto más marcas y hasta un dibujo hecho con quemaduras de carbón. Era la imagen de un cuerpo femenino desnudo con una cabeza negra con forma de estrella. A su lado estaba también el dibujo de la cabeza de un carnero. Aquella persona que los hubiera dibujado tenía un talento muy siniestro. El lugar olía igual que una fosa séptica. Esto era porque el piso estaba lleno de excremento. Empezamos a iluminar alrededor para ver si el lugar contaba con una puerta directa al pasillo, pero no vimos nada. Del otro lado del muro estaba completamente cerrado con ladrillos. No vi ni siquiera alguna marca de donde hubiera estado la base de una puerta. Regresamos por el pasillo hacia la otra habitación y continuamos por el corredor. El corredor continuaba hacia ambos lados por toda la circunferencia del edificio, también al frente hacia un patio central. No pudimos salir al patio de allí, pues estaba enrejado y a diferencia de las rejas de la entrada, esta aún se encontraba muy maciza. Si quisiéramos forzarla haríamos muchísimo ruido y perderíamos la ventaja del sigilo. Nos dividimos en dos partes. Unos tomaron el camino a la derecha y otros tomamos el camino de la izquierda. Continuamos revisando algunas celdas. Cuando llegamos a la sexta, por unos segundos se nos reveló un espectro. Primero escuchamos unos gemidos de dolor. Enseguida apareció aquel espectro que aún hoy en día no logro borrar de mi mente. Parecía un hombre completamente blanco, de rodillas. Se cubría con una pequeña manta de lana y le faltaba un pedazo de la cabeza. El espectro lloraba y gemía, manteniendo la cabeza hacia abajo. De repente, pareció que se percató de nuestra presencia. Levantó la cabeza y pudimos ver sus ojos, que eran completamente negros. Produjo un sonido que nos lastimó los oídos y después desapareció. Aunque estábamos muy asustados, no le quisimos llamar al sargento, que se encontraba revisando otra zona con el segundo grupo, pues este tipo de informe sería considerado ridículo. Intentamos fingir que no ocurrió nada y continuamos revisando la celda. Justo en el lugar donde vimos la aparición, encontramos la cabeza de una estatua, parecía San Judas Tadeo, solo que le clavaron unas varillas en los ojos y deformaron su gesto con un plumón. Aquello lucía muy desagradable, daba la apariencia de estarse burlando de lo divino. En este punto yo me imaginé que quizás los que estaban viviendo en aquella prisión abandonada, más que narcos, serían miembros de alguna secta satánica o algo similar. Salimos de la celda y proseguimos nuestra marcha por toda la planta baja. De repente nos llamaron por el radio. El otro grupo nos informaba que habían encontrado un cuerpo y una cabeza humana dentro de una celda. Subimos las escaleras perdiendo nuestro sigilo. Desde la llamada por radio resonaba el eco en todo el recinto. Ya no nos importaba, pues si hubiera alguien armado, ya hubiera aparecido. Llegamos junto al grupo, encontramos la celda. Efectivamente, había un cuerpo y una cabeza, pero no eran reales. Eran unos maniquíes muy bien hechos. El cuerpo estaba acostado en una plancha de concreto, que quizás fue utilizada como cama en otros tiempos, y la cabeza colgaba de un enorme crucifijo de metal. La imagen era tan desagradable como la cabeza del santo que encontramos abajo. También identificamos una Biblia justo debajo de donde colgaba la cabeza. Nos pusimos a hojear el libro en ciertas páginas. Le habían escrito groserías y símbolos extraños con un marcador, todo a modo de burla. Preferimos desechar el libro. Como el recinto era muy grande y aún no terminábamos ni de cubrir el primer cuadrante, el sargento nos dividió en 3 grupos más pequeños. Cada uno iría a diferente edificio. Tendríamos 40 minutos para revisar la zona y al final nos encontraríamos en la enfermería. Yo fui asignado al grupo que tocó cubrir el tercer edificio, que era el más grande. Aquel lugar, supongo yo, era donde tenían a los reos más peligrosos, pues este contaba con una enorme torreta de vigilancia justo en medio. Comenzamos a revisar rápidamente, sin detenernos tanto tiempo en un solo sitio, pues teníamos los minutos contados. Al final tendríamos que entregar nuestro informe. El sitio transmitía un sentimiento de vacío tan profundo que era difícil concentrarse. Recuerdo que no noté ciertas voces y pisadas, hasta que el cabo que quedó al mando de nuestro grupo nos ordenó parar y guardar silencio para escuchar. Escuché cómo corrían en el módulo superior, también varias risas y voces extrañas. Rápidamente corrimos a ver quiénes eran los que causaban esas risas. Justo cuando llegamos a ese nivel, una reja se cerró con violencia. Intentamos meternos, pero el mecanismo de la cerradura aún estaba activo, cosa que nos impidió el ingreso. Iluminamos dentro del cubículo. El sitio estaba completamente vacío.
Continuamos revisando el resto del lugar y se llegó el turno de ir en dirección de la torreta. No quisimos subir, pues la construcción se veía muy frágil. En la base notamos que estaba una puerta a nivel del suelo. De repente apareció una rata y se puso encima de ella. Después otra y otra, hasta quedar totalmente cubierta por esos asquerosos roedores. Los animales comenzaron a pararse en dos patas, como si nos quisieran retar. Uno de mis compañeros le soltó una patada a una. Las ratas se nos echaron encima, algo raro, pues lo natural era que corrieran a esconderse. Tuvimos que dispararles y pisotearlas. Al final solo quedaron un par que salieron corriendo. Uno de los soldados nos dijo en voz alta que cuando las ratas se reunían en grupo era símbolo de Satanás. Forzamos la escotilla y vimos que debajo estaban unas escaleras. Bajamos por ellas hasta llegar a un túnel que nos llevó hasta el patio. Justo allí escuchamos que alguien nos llamaba en voz baja. Seguimos la voz y llegamos hasta una especie de reja que conectaba a una antigua cañería. Iluminamos la reja. Entonces vimos a una persona en muy mal estado dentro. Nos pedía ayuda. Forzamos la reja y sacamos a aquella persona. Era un hombre joven, en extrema desnutrición. Llevaba varias cicatrices horribles en todo el cuerpo. Le dimos a beber agua. Llamamos al teniente, que nos indicó resguardar a la persona y que enseguida él vendría a revisarlo. Le indicamos cómo entrar al patio y en unos minutos llegó. Al principio creímos que el hombre deliraba, pues no dejaba de repetir una y otra vez que el demonio vendría por él. Cuando lograron tranquilizarlo, lo interrogaron. El hombre contó que una secta lo secuestró junto con otras dos personas. Le preguntaron si sabría dónde se encontraban las otras dos personas. El sujeto respondió que sí, pero que no podría asegurar que estuvieran vivas, pues las personas que lo secuestraron estaban completamente locas, realizaban sacrificios al diablo y todo tipo de brujería. Según él, los sectarios no vivían allí, sino que acudían cada cierto tiempo, atrapaban a las personas ofreciéndoles droga gratis y, en efecto, les daban droga, pero esta no tenía el mismo efecto que lo que solían utilizar. Era un tipo de sedante, además de que si mantenían una especie de narcolaboratorio en uno de los sótanos de la prisión. No supo decirnos cada cuándo venían las personas que lo mantenían cautivo, aunque sí supo que siempre llevaban todo tipo de armas. El número de asistentes según él variaba, pues a veces llegaban personas que no tenían nada que ver ni con el consumo ni con venta de estupefacientes, solamente participaban en los ritos que se realizaban. Nos condujo de vuelta al primer edificio. Durante el camino nos explicó que a él lo tenían allí porque él no había sido doblegado. Las otras dos personas sí cooperaban, pero él no. Por eso lo encerraron en esa cañería, que de hecho era una trampa de tormenta. Dijo el hombre que no recordaba ni cuánto tiempo llevaba allí dentro, pues perdió la noción del tiempo y estaba enloqueciendo. Dijo haber visto a una especie de demonio asomándose por el enrejado. Hasta ese momento yo creía haber vivido cosas extrañas, pero lo peor estaba por suceder. El entrenamiento militar no te prepara para luchar contra lo desconocido. Llegamos justo hasta un sitio que pasamos por alto. Se trataba de un muro falso, justo en el primer edificio, el último bloque de celdas. Fue fácil retirar el muro. Dentro encontramos un pasillo que llegaba a otro espacio entre dos celdas. Comenzamos a escuchar unas risas como de manicomio. El hombre que rescatamos se puso tan nervioso que comenzó a gritar. Le ordenaron a dos soldados llevarlo fuera de la prisión, mientras que el resto del grupo, quienes ya solo éramos un grupo, seguíamos entrando. Las risas comenzaron a sonar cada vez más cerca, y cuando acordamos, aparecieron ante nosotros tres espectros, cada uno con algo parecido a un alfiler gigante en las manos. Con esto se atravesaban las manos, los rostros. Era horrible. Al principio no sabíamos si eran espectros, ya que su forma era la misma que cualquier persona. No obstante, cuando intentamos atraparlos, los atravesamos como si fueran humo. De la misma manera en que aparecieron, se fueron, dejando solo el rastro de sus risas flotando en el aire. Nos quedamos perplejos ante lo que acababa de ocurrir. No supimos qué hacer. No hay manera en que puedas dispararle o enfrentarte a un ente de este tipo. Revisamos el área y solo encontramos algunas cadenas soldadas directamente al muro, algo de cabello y nada más. Nos dirigimos a la entrada para encontrarnos con los otros dos soldados. Dejaríamos aquel edificio, al menos por ese día. Llamaríamos a nuestros superiores para ver si nos indicaban permanecer un par de días más a fin de emboscar a las personas que se encontraban privando de su libertad a otras. Se nos ordenó que en uno de los vehículos llevara al civil a atención médica
y que lo procesara el Ministerio Público. El resto de soldados permaneceríamos allí un par de noches para emboscar a los sectarios y llevarlos ante la ley. Levantamos el campamento en un punto estratégico, desde donde podíamos estar monitoreando constantemente la prisión de cualquier manera. Al amanecer, nos echaríamos otra vuelta para buscar la bodega de la que nos habló aquel hombre. Durante la noche nos atacaron entes malignos, al menos eso es lo que dijo un compañero. Fueron varios sucesos extraños los que ocurrieron. El viento resopló con una furia insólita, levantando una tormenta de arena. Tuvimos que resguardarnos. Escuchábamos como si dentro del viento se arrastraran muchas serpientes. Después del sonido del viento, silbaba y formaba como una carcajada. Fue demasiado extraño. Uno de los compañeros más viejos dijo que todo el lugar estaba maldito, que no era normal ese clima. Según él, era muy probable que los brujos que se reunían allí invocaran a algo muy poderoso. Nos pusimos a rezar. Yo personalmente me sentía aterrado. Hasta ese momento me había tocado ver brujas en los cerros, incluso fantasmas. Sin embargo, lo que ocurría allí superaba todo lo que hasta el momento había vivido. Cuando salió el sol, vimos cómo el campamento estaba cubierto con los cadáveres de reptiles, lagartijas en su mayoría. Limpiamos el área, revisamos a lo lejos la prisión en busca de algún vehículo o algo que nos indicara que alguien había llegado, pero no, la zona estaba despejada. Así que recibimos la orden de volver a la prisión para encontrar el laboratorio. Fue sencillo dar con el lugar, se encontraba justo debajo del segundo edificio. No era la gran cosa, unos cuantos tambos de producto químico para elaborar pastillas. Lo que sí fue extraño fue ver, al igual que en la enfermería, todo plagado de símbolos extraños. Yo sentía el presentimiento de que en cualquier momento podíamos encontrarnos con un tambo lleno de restos, pero afortunadamente no fue así, y eso que revisamos cada rincón del sótano, lo mismo que toda la prisión. En lo que iba del día no vimos ninguna aparición. Yo tenía la teoría de que los fantasmas solo aparecían después de las 6 de la tarde o cuando va cayendo el sol en el horizonte, pues nunca antes de esa hora me ha tocado ver algún espectro ni ninguna cosa por el estilo. Destruimos los tambos y todo su contenido como se nos ordenó. Uno de los hombres dijo haber visto a un sujeto con un traje azul observándonos de cerca. Yo y otros 2 soldados fuimos a revisar el área. No encontramos a nadie. Sin embargo, 2 de los hombres que se quedaron en el campamento nos indicaron por radio que vieron 2 vehículos dirigirse hacia nosotros. No pasaríamos otra noche en la zona. Ya teníamos a los sectarios. Nos dispusimos en la entrada, sin hacer ruido y en posición para disparar. Ingresaron 5 sujetos. 2 de ellos venían armados. Sin embargo, apenas nos vieron, dejaron las armas en el suelo, levantando las manos, y enseguida quisieron sobornarnos. Les preguntamos si vendrían más sujetos detrás de ellos, a lo que nos respondieron que no, que esperaban a personas hasta el próximo sábado, pero que tenían que acomodar el lugar para una especie de ritual. Cuando vieron que no los íbamos a soltar, se pusieron desesperados, nos suplicaron que los soltáramos. Uno de ellos nos dijo que era muy importante realizar el ritual, pues dejaron una invocación a medias y la tierra quedaría maldita. Se les ordenó a 2 soldados llevar ante las autoridades a los detenidos, mientras que el resto permaneciéramos allí para custodiar la zona hasta nuevas órdenes. No quisimos adentrarnos en los edificios, nos mantuvimos en la entrada, pues con tantas cosas que nos habían ocurrido, los hombres ya estábamos muy nerviosos. Aún así, no nos salvamos de pasar un último susto. Al igual que en la torre de vigilancia, comenzamos a notar que se acercaban muchas ratas. Al principio solo vimos un par, no quisimos gestionarnos. No obstante, cuando menos esperamos, estábamos invadidos por esos roedores. Chillaban de manera sobrenatural, parecía como si sus chillidos formaran palabras. Las ratas formaban un círculo. Uno de los soldados comenzó a dispararles, pero cada rata que moría era suplantada por otra. Junto a las ratas venía un olor asqueroso, parecido al azufre. De repente, un soldado gritó que vio una bruja en el pasillo de entrada. Otro dijo que era el mismísimo demonio. Yo, en cambio, cuando giré la vista en dirección en donde apuntaban los hombres, vi a esta criatura cuya cabeza parecía estar hecha de humo, formando una estrella. Su cuerpo parecía el de un hombre, aunque se movía como una mujer. 2 soldados le dispararon, pero las balas lo atravesaron sin hacerle daño alguno. El extraño ente se posó justo en medio del círculo hecho por las ratas. Uno de los hombres comenzó a rezar, mientras que otros comenzaron a disparar en dirección a las ratas. De inmediato se les ordenó que dejaran de disparar.
Entonces ocurrió algo más extraño aún. Las ratas explotaron, dejando su sangre regada en el piso. Se formó la figura de una estrella de 5 puntas. El ente desapareció ante nuestros ojos. Todos los hombres quedamos asustados y perplejos. No le encontrábamos explicación alguna a todo lo que acababa de ocurrir. Algunos decían que este ente era la aparición del diablo, mientras que otros decían que era una bruja. Yo no creo que ese ente fuera una simple bruja, era demasiado extraño y no tenía forma femenina. Por fortuna, como a las 2 horas se nos ordenó retirarnos de la zona. La pesadilla no terminó allí. Algunos soldados, incluyéndome, nos enfermamos. No todos de lo mismo. En mi caso, comencé a presentar un temblor de manos involuntario e insomnio severo. Me checaron en el hospital del ejército, pero ningún medicamento logró aliviarme ni hacerme dormir. No fue hasta que un compañero que estuvo en esa misión me recomendó acudir con una curandera. Ella logró sanarme después de varias limpias. Fue un proceso difícil. Según la curandera, aquellos brujos invocaron seres malignos y muy probablemente un demonio. Dijo que durante mis curaciones se tuvo que enfrentar a varios de estos seres, en un plano espiritual. Yo ignoro cómo serán esas peleas, pero sí sentía mucha pesadez durante las curaciones. Según supe, la construcción fue derrumbada. Ignoro si se construyó algo en su lugar. Por el bien de las personas, espero que no. Tampoco supe si dejaron en libertad a aquellos secuestradores. Ese tipo de asuntos son manejados por el Ministerio Público y en rara ocasión nos enteramos de sus procedimientos. Espero que esas personas se encuentren encerradas.